Ahí empiezo a grabar nuevamente. No, ahí está, ahí profundicé en la data que me faltaba, de cuando estábamos hablando recién de cómo se puede cambiar la Constitución. En la misma Constitución dice cómo se puede modificar, ¿sí? En el artículo 30. En el artículo 30 de la Constitución Nacional nos dice que para que se pueda modificar la Constitución, que se puede cambiar toda o en alguna de sus partes, eh, tiene que haber acuerdo de dos tercios, dos tercios, ¿eh? Estamos hablando del 66%, es más de la mitad de las dos cámaras, o sea, de diputados y de senadores. Tiene que haber acuerdo. Pero tiene que haber acuerdo primero, se establece una ley, ¿sí? Una ley que dice, che, esto es una simplificación, ¿no? Por supuesto, en la ley dice, hey, tenemos que cambiar la constitución por tal motivo, por tal otro motivo, y se tiene que cambiar la constitución en esta parte y esta parte. Y dos tercios de la Cámara de Senadores y dos tercios de la Cámara de Diputados tienen que estar de acuerdo con esa modificación y no la aprueba el Congreso, sino que establece el Congreso que nosotros, el pueblo, ahí es cuando se genera una elección en particular, que tenemos que elegir a los representantes de la Convención Constituyente, ¿sí? Una vez que se vota esa Convención Constituyente, eh, la, esa convención se reúne, discute y empieza a modificar la Constitución en las partes donde se solicitó. Y bueno, hay algunas partes que se modificarán, otras que no se modificarán, pero fíjense que tienen que darse ciertas condiciones que no siempre se dan para poder cambiar la Constitución. Tiene que haber un acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas de que hay que hacer un cambio en la Constitución. ¿Esto por qué es importante? Porque la Constitución, como vamos a ver ahora que nos vamos a meter con la cuestión de la República, establece muchas reglas para que los gobernantes no hagan lo que quieren, ¿sí? Que no, y esto lo subrayo, es la importancia de este tipo de normas está en que los gobernantes no hagan lo que se les cante, sino que se ocupen de seguir los deseos y las decisiones por las que fueron votados, ¿sí? O sea, que respeten la voluntad del pueblo y que no hagan la voluntad propia. Después, bueno, pues podemos discutir si efectivamente funciona o no funciona, pero la Constitución nos protege en un montón de aspectos. O sea, los derechos que declara la Constitución de todos los ciudadanos y pobladores de la República Argentina, porque también incluye a las personas que no son ciudadanas, nos asegura que esos derechos no puede venir una persona que diga, ah, ahora ustedes, todos ustedes, yo puedo agarrar a la policía y decir que te agarren a vos y que te quiten que te muevan de tu casa y que te lleven para otro lugar, o que te impidan trabajar, o que no, o no vos no vas a aprender, o vos no vas a tener salud, o sea, en términos directos. Después está la discusión, por supuesto, de que hay muchos derechos a los cuales no accedemos, ¿sí? Y por eso nosotros decimos, justamente cuando se critica a los gobiernos de que los gobiernos no están respetando los derechos de las personas, ahí es cuando decimos, eso que están haciendo ustedes es anticonstitucional, porque está yendo en contra de lo que dice la Constitución. La Constitución dice que tienen que asegurar el derecho a la educación, dice que tienen que asegurar el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Si esos derechos no se respetan, los responsables son los gobernantes. Entonces, las reglas del juego son muy importantes y por eso nuestra constitución es muy importante, porque pone límites al poder. Y de eso trata, con toda esta introducción, de eso trata la forma republicana de gobierno, ¿sí? Que es de lo que vamos a hablar ahora esta semana. Aguárdenme que vuelvo a compartir. Aquí yo ya estoy en la semana 10, la República,
Y aparece esta figura, ¿sí? La señora del gorro, que es la República como una de las representaciones de la República. Nosotros tenemos la palabra república nos remite necesariamente a la República Argentina, pero la república es una forma de gobierno en concreto, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del gobierno republicano? Este mismo que yo les estaba comentando recién. El gobierno republicano es una forma de gobierno que asegura que los gobernantes no van a cometer excesos o que no van a tomar decisiones completamente subjetivas o para el beneficio propio. La idea de la república es que, y esto grábenselo a fuego, es la idea de la república es que no haya concentración de poder. La idea de la república es que no haya concentración de poder. Cuando hay concentración de poder, estamos en problemas. Por eso, bueno, la Constitución es una gran herramienta republicana, porque la Constitución establece normas que los gobernantes tienen que respetar obligadamente, y son normas que están ahí para limitar el poder de los gobernantes. Entonces, ¿por qué será? Y esto también se ha visto en Formación Ética y Ciudadana 1, ¿por qué será que cuando hay golpes de Estado y se establecen dictaduras, una de las primeras cuestiones que suceden es la Constitución deja de tener efecto, total o parcialmente? Porque justamente empieza a haber acumulación de poder. En una dictadura hay acumulación de poder. El Congreso deja de sesionar, las garantías constitucionales dejan de tener efecto en algunos casos. Entonces, la república es una forma de gobierno que busca evitar la concentración de poder. La constitución es una herramienta para asegurar esto que busca la república, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, todo bien. ¿Vamos? Bueno, avanzamos. Sí. A ver. Ahí. Hay una cuestión histórica en la República, esto no es lo más relevante. Ustedes, está bueno que conozcan un poquito de la historia de la República, porque el concepto de República es bastante antiguo. Fíjense que desde el siglo V antes de Cristo, o sea, la primera república es Roma, la ciudad de Roma con los romanos, que luego fueron un imperio, originalmente fueron una república. Los emperadores romanos representan todo lo contrario de lo republicano, porque uno piensa en un emperador y dice, ah, hace lo que quiere, vive en la casa más lujosa, tiene esclavos, tiene, si quiere, levanta el famoso, no sé si vieron en la película Gladiador, por ejemplo, en la película Gladiador, el Ah, pulgar sí. arriba, ¿cómo? Que levanta el dedo para dar el ok, Exacto. si lo matan o no lo matan. Exacto, Sí. fíjense, eso, si eso no es concentración de poder, no sé qué es. En una república eso no debería suceder. Entonces, Claro. fíjense, Roma, que tiene sus emperadores, fue la primera república. Está bien que en la época del imperio ya la república estaba bastante venida menos, pero los romanos fueron los primeros en establecer una república para limitar el poder de los reyes. En su momento tenían reyes, los reyes hacían lo que querían y había una gran revolución, y se estableció la república. En esta primera parte de la semana van a tener un recorrido histórico breve de las distintas repúblicas en distintos momentos de la historia de Occidente, ¿sí? Siempre hablamos de, eso es importante. No sé si lo han hablado con las profes de historia, pero cuando nosotros vemos historia, hablamos normalmente de historia de Occidente. Hay mucha historia de Oriente, ¿sí? Porque historia de China, la historia de la India, no la historia de África. Es como quizás hablamos un poco de Egipto, un poco del Medio Oriente, pero hay muchas cosas
que no se suelen ver. Pero bueno, la República en Occidente tenemos la República en Roma, luego se habla de la República en Francia, en la Revolución Francesa. Después tenemos otra república muy representativa con la Guerra Civil Española, a principios del siglo XX. Y nosotros tenemos una forma republicana a través de la Constitución. La Constitución establece nuestra forma republicana de gobierno. ¿Sí? Justamente esto que hablábamos hoy, que Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según establece la presente Constitución. Eso es lo que leímos hoy en la primera declaración. Ahora, bueno, yo sigo hablando, la República, les digo, la República lo que busca es evitar la concentración de poder. ¿Cómo logramos evitar la concentración de poder en una república? Eh, Bien, de hecho, perdón, voy a traer a colación un personaje de la política argentina, a la señora Elisa Carrió, Lilita Carrió, no sé si la conocen, que en una época andaba, ya a mí me parece como, divertido, porque en un momento andaba con una muñequita que decía que era Republiquita, y que Republiquita lloraba ante determinados actos bueno, en su momento estaba el kirchnerismo en el poder, este, pero ¿por qué lloraba Republiquita? Es la pregunta. Porque Lilita Carrió lo que decía es que determinados actos de gobierno van en contra de la República, y la pobre República llora. ¿Sí? Esa señora de gorro, ¿sí? Que estaba recién, que es la representación de la República, llora cuando vamos en contra de determinadas características que tenemos que respetar en el gobierno. En el Genial y vamos a tener estas características. Y las características principales de la República tenemos la igualdad ante la ley, ¿sí? Esto un poquito, yo no voy a entrar, pero lo describo brevemente. La igualdad ante la ley es que todas las personas somos iguales ante la ley. Eso también figura en la Constitución Nacional. Fíjense por qué es importante la Constitución. ¿A qué nos referimos con que todas las personas somos iguales ante la ley? ¿Qué se les ocurre? Y por ejemplo, que todos tenemos que derecho a la salud, porque todos somos humanos, todos somos iguales, extranjeros o argentinos o... Ok, está buenísimo, Ana, que lo digas desde los derechos, está bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las obligaciones? Mm, Por ejemplo, hay una ley que dice que tengo que pagar, si gano determinada cantidad de plata, tengo que pagar impuestos, el impuesto a la ganancia, por ejemplo. Bueno, hay muchos que no pagan impuestos, nosotros sí. Tengo que Bueno, pagarlo, sí. Y o si por no lo pago, me ejemplo, corta la luz o lo que sea. Eh, bueno, hay consecuencias, digamos, pero Y hay consecuencias. las obligaciones, por ejemplo, también entran en la igualdad ante la ley. Digo, lo de los derechos está perfecto, tal como decís. Ajá. La igualdad ante la ley dice que los derechos que se declaran en la Constitución los tenemos todos de la misma manera. No tengo yo más derechos que vos, todos tenemos que tener los mismos derechos, pero también tenemos las mismas obligaciones. O sea, si yo paso el semáforo en rojo y si vos pasas el semáforo en rojo, los dos tenemos que Pagar una multa. dar cuenta de por qué. Eso también es la igualdad ante la ley. Lo mismo es, por ejemplo, si alguien comete un crimen, por ejemplo, yo atropello a una persona, y vos estamos en el auto, los dos que estamos manejando distintos autos. Yo atropello a una persona, vos atropellás a otra persona, es un día terrible ese día, cuando estemos Ana y yo manejando, no salgan porque estamos atropellando gente. Si atropellamos a una persona en las mismas condiciones y a mí me meten en cana y a Ana no, o al revés,
ahí no Y hay no, igualdad ante la ley. no O hay sea, después igualdad. quizás podemos analizar cada uno de los casos y decir, bueno, a Fede lo metimos en cana porque estaba borracho ante el volante, y Ana en realidad cruzó el semáforo en rojo porque estaba en una emergencia, estaba llevando a la hija que se sentía muy mal y la estaba llevando al hospital y atropelló a una persona. Ahí hay otras cuestiones que entran en juego, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, la pena puede llegar a variar en esos casos. Pero Tal cual. si alguien consideramos que es diferente, porque es diferente, porque es una persona muy importante y, no le, y le dejamos pasar ciertos crímenes y a otra persona no, ahí no se respeta tampoco la igualdad de la ley. Entonces, en resumen, o sea, después de estos ejemplos medio estrambóticos, a lo que voy es, la igualdad ante la ley es la igualdad de derechos, pero también que tenemos todos la igualdad de obligación ante la ley. Todos tenemos que cumplir la ley. Y si no la cumplimos, todos tenemos que cumplir las mismas penas. No es que hay, vos sos más blanco, entonces vos tenés una pena más leve, vos sos más oscurito, tenés una pena más grave. La Lo misma cual pena nos, va para todos. exacto, lo cual también nos deja pensando, a ver, che, ¿se cumple esta igualdad ante la ley? Claro, No, eso Esto, debería, eso sería lo no. correcto, debería ser así. exactamente, exactamente. Pero bueno, eso lo dejamos picando. Pero uno de los principios de una república es que todos seamos iguales ante la ley. Nadie tiene trato diferenciado. Siguiente característica de la república es la periodicidad en los cargos de gobierno. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que no hay cargos de gobierno que sean de por vida. ¿Por qué piensan que esto ayuda a evitar la concentración de poder? Eso les pregunto. O sea, yo les digo, no puedo ser presidente toda mi vida. No puedo ser senador toda mi vida. Porque no podríamos elegir, un- digamos, o sea, haría siempre lo mismo, lo que quiere a lo último. Claro. Claro, Estaría, exactamente. O sea, estaría enviciado de poder. Sería exactamente. una, Ya no sería tendríamos como el una derecho dictadura. tampoco de elegir. O sea, sí, elegirlo, ustedes me votaron. Yo tengo que llegar Sí. porque me eligieron. Pero si no se me termina el cargo y de ahí hago lo que quiero hasta que me muero, o hasta que diga, bueno, me retiro, tal como dijeron ustedes, creo que Silvia, vos dijiste, usaste la frase, estaría enviciado Enviciado de de poder. poder. Claro. Exactamente. La Sí, 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 periodicidad, hay un Ahí se dicho que irían dice nuestros que no derechos. quiere largar el sillón de Rivadavia. bueno, exactamente, exactamente. Está ahí aferrado. Pero la periodicidad también es uno de las herramientas, de las características que tiene la República, que para asegurarse que los gobernantes no empiecen a hacer lo que quieran, se acorta el gobierno. En última instancia, después está esta cuestión de la reelección. Entonces, yo tengo que, si quiero que me elijan nuevamente, voy a portarme bien. claro. ¿Sí? En cambio, si me eligen una vez y hago lo que quiero, después vamos a ver que hay algunos cargos en el gobierno que no respetan esto de la periodicidad, pero lo vamos a ver la semana próxima, ¿sí? Después tenemos alternancia en los cargos, ¿sí? Que esto es, está bien, vos podés volver a ser elegido presidente, por ejemplo, o volver a ser elegido legislador, pero no de manera seguida. Tenemos que ir cambiando. Con la reelección que se incorporó dentro de la Constitución, este, esto de la alternancia un poquito se cambió, porque es, bueno, podés tener 2 mandatos seguidos, pero después sí tenés que volver a irte y tiene que venir otra persona. Esto no significa, esto no significa que haya un cambio de gobierno en términos de ideología, ¿no? Porque puedo, por ejemplo, yo estoy con mi partido, el Partido Rojo, por decirlo de alguna manera, vengo con una presidencia, viene otra presidencia, yo después me tengo que ir porque esto es una república y no puedo estar, porque si no es como la periodicidad desaparece. O sea, si yo me puedo seguir eligiendo indefinidamente, puedo seguir siendo presidente toda mi vida.
Entonces, no, me cambio. Pero puede venir otra persona de mi Partido Rojo. Y si ustedes están de acuerdo con la forma en la que llevamos el gobierno nosotros, votarán a mi compañero de fórmula. Y luego quizás yo puedo volver a ser presidente. Pero la alternancia también es otro límite. Entonces, fíjense, ahí tenemos dos herramientas, dos características de la República que ayudan a evitar la concentración de poder. Después tenemos otra característica, que es la publicidad y responsabilidad de los actos de gobierno. ¿Sí? Esto está muy vinculado con algo que hablábamos de las características de la democracia, que es, para que un gobierno sea democrático tiene que ser elegido en elecciones, tiene que ser elegido a través de votaciones con determinadas características, que sean justas, que sean representativas, iguales, ¿sí? Pero también para que sea democrático el gobierno, tengo que yo, a lo largo de mi gobierno, cumplir con ciertas características. Tengo que respetar las decisiones del pueblo, tengo que respetar la diversidad. En este caso, cuando yo estoy a cargo del gobierno, con la publicidad y responsabilidad de los actos de gobierno, significa que todo lo que hace el Estado, todo lo que hacen los gobernantes, tiene que ser público. El Estado no puede no puede sacar una ley secreta, por ejemplo. No puede hacer el presidente no puede hacer un decreto, firmar un decreto oculto en el cual agarra un montón de dinero del Estado, por ejemplo, y compra terrenos o lo que fuere, o crea un organismo específico. O sea, todos los actos de gobierno tienen que ser públicos. Por eso existen publicaciones como el Boletín Oficial, en donde se publican todas las normas y decretos del Estado. Existen programas de transparencia, ¿sí? A través de los cuales uno puede preguntar en qué gastó el gobierno el presupuesto, cómo se dividió, qué cantidad de empleados tiene el poder público. Todas esas cosas el gobierno tiene que hacerlas públicas. Eso también limita el poder, porque si yo no puedo hacer nada oculto, tengo que mostrarles a todos lo que estoy haciendo. Y si les estoy mostrando a todos lo que estoy haciendo y estoy haciendo algo que no está bien o que al pueblo no le guste, el gobernante tiene que dar cuenta de ello que está haciendo. ¿Sí? También hay una excepción. Hay algunas cuestiones hay una figura que se llama secreto de Estado, porque hay algunas cuestiones que sí son sensibles, que el Estado tiene que mantenerlas en secreto porque son difíciles, pero tienen que cumplir determinadas características. No puede ser cualquier cosa secreto de Estado. Y acá aparece la última característica de la República, que es la división de poderes. Y esta es como el hit de la República, digamos. La forma más clara de la forma republicana del gobierno es que el gobierno está dividido en poderes. Esto lo establece un teórico político que se llama Montesquieu, que es de la época de la Revolución Francesa. Y Montesquieu lo que nos dice es que el gobierno, cuando está concentrado el poder y cumple todas sus funciones un mismo órgano, tiende a, como dijo Silvia recién, enviciar. Imagínense que soy yo el que escribe las leyes, el que las hace cumplir, y si no las cumplen ustedes, el que juzga también si cumplieron o no cumplieron. La concentración de poder en ese caso es muy grande, ¿sí? Y es muy peligroso. Es como hay que ser un individuo muy virtuoso o muy especial para ser justo cuando escribís la norma. Es el famoso, el que parte y reparte se lleva la mejor parte, digamos. En este caso es, si yo escribo las leyes, las hago cumplir y las juzgo si las cumplieron o no las cumplieron, estamos en un problema también. Hay una concentración de poder ahí que tiene que ser evitada. Entonces, por eso la división de poderes es una de las características centrales de la República. Entonces,
tengan esto en cuenta y anótenselo. Si en un examen o en un coloquio hablamos de república, no se pueden olvidar de la división de poderes. La división de poderes es el núcleo duro de la república. Acá aparece al final, pero porque es el gran final de la república. Pero una de las características centrales de la república es la división de poderes. La igualdad ante la ley, la periodicidad de los cargos de gobierno, la alternancia en los cargos y la publicidad y responsabilidad de los actos de gobierno son características de la república, pero la división de poderes es central. Te hago una pregunta, ¿siempre estuvo dividida? ¿Siempre estuvo la división de poderes o en algún momento tuvieron, tuvo alguien todo? Damián, ¿lo decís en nuestro país o en el...? Porque en Sí, el sí, mundo, por ejemplo, recién hablábamos, por ejemplo, del emperador, de los sí, perdón, emperadores. porque llegó alguien acá y tuve que No, quedar no, algo. no, está bien, no pasa nada. Pero digo, por ejemplo, en la historia ha habido gobiernos en los que justamente los reyes absolutistas, por ejemplo, en Europa del siglo XIV, por ejemplo, eran absolutos porque eran todo. Ellos sancionaban las leyes, juzgaban, Claro. las hacían cumplir. En la Argentina, cuando se funda la República Argentina, nosotros pensemos que las ideas de la Revolución de Mayo ya traen las ideas republicanas. Entonces, cuando se funda la Argentina, tratamos de respetar esta cuestión de la división de poderes. Entonces, cuando se establecen las distintas constituciones, la división de poderes es una característica central de la Argentina. Uno de los que se me viene a la memoria hablando de la división de poderes, por ahí estoy equivocada, pero con respecto a Corea del Norte, Bueno, creo que sí, no, sí, sí, ahí está la concentración de poder. Hace la exactamente. ley, la hace cumplir y la juzga todo. Exacto, exacto. Fíjense, hay muchos ejemplos. Muy bien, Silvia, en ese ejemplo. O sea, no estamos hablando de los emperadores del siglo XIV, estamos hablando de un país de hoy en día, 2024, ¿sí? Corea del Norte. Hay países en donde no se respeta, justamente. No, Después la hay gente otros no puede salir del países, país. hay Venezuela más otros o menos. bueno, ahí vamos, íbamos a Venezuela. Hay otros países en donde en letra sí hay división de poderes, pero que virtualmente no Claro. la hay. Cuando la representación del Congreso, la mayoría, y por casi decir casi la totalidad, es del mismo color político que el presidente, y los jueces responden al presidente, la división de poderes es inexistente. O sea, No es la real. Constitución dice que tiene que haber división de poderes, pero no la hay. ¿A qué nos referimos con división de poderes? Que las funciones de gobierno, las principales, que son redactar las leyes, hacerlas cumplir y juzgar si no se cumplen, tienen que estar en distintos cuerpos políticos, ¿sí? Distintas personas, por decirlo de alguna manera, pero distintas figuras políticas. Eso se llama Sí. división de poderes. Entonces, Damián, ante tu pregunta de sí, en nuestro país normalmente se respetó la división de poderes, lo que sucede es que también hubo momentos, por ejemplo, en las distintas dictaduras que hemos tenido, las dictaduras militares, en las que la constitución se anula parcial o totalmente, y que incluso el Congreso durante la última dictadura militar estuvo cerrada. ¿Y quienes dictaban dictaban las leyes y las hacían cumplir? Era la Junta Militar de Gobierno, con su Ah, presidente impuesto. Entonces, sí, o sea, ante la pregunta, ¿no se ha respetado la división de poderes en nuestro país? Sí, ha habido situaciones en las que no se ha respetado la división de poderes. Pero en la letra, la Constitución siempre estuvo la división de poderes. claro. ¿Sí? Esa era mi pregunta en realidad, si siempre estuvo desde un principio, ¿no? La Claro, sí, división de... sí, 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 sí. Entonces, Bien, fíjense, esta semana acá terminamos, digamos, ¿no? Después de estas características de la República, ustedes
Ojo, yo se las mencioné por encima, pero ustedes dentro de ese Genially tienen que entrar y hay más contenido, ¿no? Cada una de las características de la República tiene distintos contenidos que les pido que los lean con detenimiento. Tenemos un pequeño autotest y como venimos del trabajo práctico no tenemos actividad, pónganse al día, si quieren pueden revisarlos para saber más de las distintas semanas. Y acá en el Para Saber Más hay algunos videos que hablan sobre el republicanismo, ¿sí? Y qué es la república. Después nosotros la semana que viene vamos a ahondar en la división de poderes en concreto, ¿sí? Y vamos a prestarle atención a las distintas autoridades de gobierno. Entonces, vamos a meternos en cada uno de los poderes y ver las características que tienen. Así que no se embarañen mucho con eso todavía. Traten de prestar atención a estas características de la República, ¿sí? Bien. Bueno, eso para esta semana. Como les decía, como venimos del trabajo práctico, no tenemos mucho contenido esta semana para que ustedes no se apabullen mucho. Pero el concepto de república puede resultar un poco complejo porque es un poquito abstracto y lo vamos a ir entendiendo más a medida que avancemos con la división de poderes en la Argentina, ¿sí? Bien. ¿Tenemos alguna duda, algún comentario? No. No. Solo preguntar, ¿la corrección del trabajo práctico, profe, todavía no la hizo usted? No. Yo estoy esperando que terminen de entregar todos porque yo suelo tener todos los trabajos para ver más o menos cómo les fue a todos y poder hacer una devolución más equitativa. Sí. Pero ya los estoy recolectando, digamos. Yo ya sé que quiénes lo entregaron, quiénes están atrasados. Yo debo, profe. Bueno, Nilda, recordá que tenés hasta mañana, hasta la última hora, ¿sí? Así que todo el día de mañana tenemos disponible. Si hay dudas o dificultades, me escriben sin problema, ¿sí? Bien, gracias. Bueno, no mucho más. No más. Estaba revisando a ver si quedaba algún pendiente Bueno. de mis anotaciones. Quedo atento a consultas, ¿sí? Tanto hoy y mañana, por las dudas. Y nos vemos la semana próxima. Bueno, muchas gracias. Bueno, profe. Bueno, Gracias. gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao a todos. Chao, Chao. chao.